Esto es la 10ª temporada de Meridiano 64, siempre vale la pena recordarlo. Como decíamos recién en la presentación, vamos a hablar de economía. ¿Qué pasa con este mundo en torno al coronavirus, la caída de las bolsas, de los mercados, del barril de petróleo? ¿Qué va a pasar con nuestro país? ¿Cómo nos afecta? ¿Podremos sacar algo bueno de esto en nuestro default, en nuestra situación económica? Esto van a ser algunas de las preguntas que le vamos a hacer a Gisela Beritier, economista y obviamente especialista en estas cuestiones. Gisela, buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches, felicitaciones por la 10ª temporada. Gracias, gracias. Es un esfuerzo muy grande y también es una alegría muy grande que compartimos con Juan Manuel, que es el productor del programa, que está en cuarentena porque recién llega de Europa y bueno, hay que respetarlo. Sí, sí, una responsabilidad social tiene. Sí, seguro. Bueno, nosotros estamos a más de 1 metro de distancia, nos hemos higienizado correctamente, nos saludamos con el codo, así que estamos cumpliendo todo. Exactamente. Gisela, ¿podemos sacar algo bueno de esto en cuanto al default, en cuanto a la caída del barril de Brent? Mira, realmente la situación que se plantea es muy difícil a nivel mundial y lo va a ser también para la Argentina en un contexto en el cual ya veníamos internamente de una macroeconomía muy difícil. Veníamos planteando de que no íbamos a plantear, o sea, el presidente Fernández decía que no iba a plantear un plan económico hasta tanto se renegocie la deuda. El tema es que ahora, esto que está sucediendo por el lado del coronavirus y por el precio del petróleo por el otro, nos obliga a tener que repensar qué es lo que va a pasar en la economía. Las caídas de las bolsas que están teniendo las bolsas en Wall Street, en el mundo en general, las medidas que están tomando los bancos centrales coordinadamente de llevar la tasa de interés de la FED, de la Reserva Federal de los Estados Unidos, a cero, con una emisión de un paquete de 700 billones de dólares. ¿Qué busca hacer Estados Unidos con esto? Bueno, que busca reactivar la economía y también dar señales de tranquilidad a los inversores. Pero con una medida tan agresiva, ni siquiera eso, imagínate, la tomaron un domingo a la tarde antes de la apertura de todos los mercados, anticipándose para crear un clima benévolo de algún modo, y aún así el lunes, martes, caen las bolsas, teniendo las peores caídas y caídas peores que en el 2008. Algunas de ellas han sido las peores en la historia. Esto implica un golpe fuerte para la Argentina desde el punto de vista del frente financiero, porque complica el tema de la renegociación de la deuda, porque todos los acreedores que de algún modo podían llegar a sentarse a la mesa, ahora lo único que quieren hacer es huir a activos más seguros, que por más que paguen nada de tasa de interés, porque la tasa que ahora fijó Estados Unidos para los activos seguros es casi cero, aún así prefieren estar en activos seguros producto de toda esta incertidumbre que se produce por el shock de demanda que está habiendo por el coronavirus y el shock de oferta que está habiendo por la caída del precio del petróleo. Gisela, ¿sería tiempo de salir a comprar acciones y aguantarlas un par de meses hasta que Israel o hasta que China puedan hacer una vacuna contra el coronavirus y se normalice la situación y hacer un negocio de esto? Y hay personas que se dedican a las finanzas y que ven oportunidades en esto, ¿no? Y que seguramente en estos momentos de baja salen a comprar y pueden aguantarlo para esperarlo más adelante. Otro punto positivo tiene que ver con que, por ejemplo, al estar tan bajas las tasas de interés internacionales, eso también es un punto favorable a la hora de renegociar la deuda, porque las tasas de interés de acá a futuro van a ser bajas indefectiblemente porque es una cuestión de liquidez a nivel mundial. O sea que Guzmán se tendría que sentar a analizar esta situación y sacar algo un poquito mejor para el país. Digo, a ver, ya la saben, ¿no? Porque en realidad acá tienen de un lado y del otro. Por un lado saben que tienen mejores tasas de interés para negociar, pero por otro lado saben que tienen condiciones donde los inversores hoy no se están conformando ni con las menores tasas, buscan activos seguros sí o sí. Y esto también complica la fecha límite del 31 de marzo, que seguramente se va a extender más adelante. Ya vamos a volver al tema, pero ¿por qué baja el oro, por ejemplo? Bueno, digamos, tiene todas estas cuestiones de... En realidad, cuando baje el oro tiene que ver también por un aumento de la oferta, ¿no? Entonces, en definitiva, hay muchos factores que juegan ahí que tiene que ver con, puede ser aumento de la oferta, disminución de demanda, en donde en realidad todo implica, si llega a ser por una disminución de demanda, implica que en realidad se está huyendo activos que tengan que ver con mayor seguridad o otro tipo de activo con una seguridad como es el bono de los Estados Unidos a 10 años. Y creo que también tiene que ver con una cuestión de cómo está reaccionando el petróleo, ¿no? El petróleo... ¿Cuánto bajó aproximadamente el petróleo? Bueno, el petróleo hasta hace un rato iba por debajo de los $30. Y hace un par de semanas atrás estaba por 60 aproximadamente. Sí, y vos sabés que eso nos complica mucho el escenario en vaca muerta, porque el punto de equilibrio para que haya
rentabilidad en las inversiones, es decir, no haya ni ganancia ni pérdida, es de $40 el Brent. Y sin embargo, con un precio menor a eso, ya estaban todas las dudando con inversiones dan invertir a pérdida. 60, no quiero saber ahora por debajo de los 30. Claro, y acá se plantea otro escenario negativo para el gobierno que tiene que ver con las fuentes de donde pensaba obtener las divisas para pagar la deuda. Por un lado, planteaba justamente el tema de vaca muerta. Va a y haber ahora que poner una fábrica de barbijos más que de petróleo. Gisela, ¿esto puede beneficiar de alguna manera al consumidor? Porque una cosa es pagar 60 y pico de dólares el barril de petróleo y otra cosa es pagarlo 30. ¿Puede bajar a la mitad el precio de la nafta o del gasoil? no creo, sinceramente, porque este gobierno considera que el sector del petróleo es un sector clave. No es un commodity simplemente, con lo cual si apuntan a que las inversiones, que son inversiones de largo plazo y inversiones que tengan su periodo de maduración, se realicen, va a tratar no solamente de sostener el valor, sino además de poner plata para que esas inversiones se sostengan. Entonces, no vamos a ver en la Argentina un precio del petróleo que baje y se replique en las naftas, ¿no? Sí, lo que puede hacer el gobierno... ¿Ocurre esto en otros lugares del mundo? Ocurre, pero porque es otra la situación también del sector petrolero. Es decir, en lugares donde, como Estados Unidos, que sube el petróleo y sube la nafta, baja el petróleo, baja la nafta, ya se trata de un sector muy desarrollado y donde efectivamente se mueve por oferta y demanda. Acá en Argentina todavía no hemos logrado el autoabastecimiento pleno y por lo tanto las exportaciones plenas de esto. Entonces siempre fue considerado como un sector estratégico y aún, ¿te acordás que cuando bajaron los precios del petróleo por el año 2014, donde en realidad habían bajado también por misma guerra de Arabia Saudita, que había fijado una guerra de precios que también tenía muy malos resultados porque después impacta en el resto de los commodities? Y en ese momento también se sostuvo el precio del petróleo, donde el gobierno lo subsidió, no se replicó en el aumento de las naftas y justamente para promover las inversiones en vaca muerta, ese precio se sostuvo en $60 el Brent. Posiblemente ahora cuando se equilibren un par de cuestiones, todo esto es minuto a minuto, estamos viendo cosas que se están reacomodando minuto a minuto, también se replantee el esquema con vaca muerta. Pero bueno, digamos, el gobierno había prometido, por ejemplo, al Fondo Monetario Internacional un equilibrio fiscal, justamente cobrando retenciones al sector del campo, al sector exportador, a los sectores más pudientes, dándole más gasto social. Ahora ya no puede garantizar esto. No son efectivas esas medidas, ¿verdad? Y en realidad, a ver, es toda una cuestión de caja, ¿no? Dependiendo de cómo ingresa el dinero y de a dónde sale. Y en definitiva se mira la ecuación, que la ecuación es la del equilibrio fiscal. Ahora, el argumento que planteaban de que en definitiva se dan a consumo o a menores sectores sociales, tiene que ver con que los menores sectores sociales son los que consumen la mayor parte de su ingreso y no lo ahorran. En cambio, los sectores más pudientes, ese dinero se termina ahorrando y no se vuelca en consumo también. Pero bueno, todo esto es una cuestión que se tiene que replantear porque cuando se producen estos descalabros económicos, ningún gobierno plantea la premisa de lo que es la autoridad fiscal. De hecho, te di el ejemplo de Estados Unidos recién. Hoy España emitió o anunció que va a emitir un paquete de dinero de 20% del PBI. Ayer Brasil se emitió 30.000 millones de dólares y bueno, ahora hay que ver, digamos, cómo repercuten estas medidas que son puramente destinados a los sectores bajos porque justamente estos son los que se destinan a consumo, ¿no? ¿Y esto va a traer inflación? Mira, acá hay que ver, digamos, qué tan deprimida está la economía, ¿no? Si la economía está muy deprimida, inflación por demanda posiblemente no haya, pero en realidad hay que ver cómo juegan los otros factores que tienen que ver con la oferta. Bueno, es lógico que por demanda no va a ser, creo yo, porque las ventas de todos los sectores de la economía están bajando, salvo alguna excepción, que no sé cuál será. Bueno, acá entonces hay que analizar la oferta. En nuestro país, ¿no? Bueno, casualmente vos fíjate cómo la están manteniendo a raya la inflación ahora. Justamente teniendo planchadas las tarifas y teniendo sujeto el dólar. ¿Es verdad esto de que es un 2% la inflación o es un 5% dado vuelta a la Guillermo Moreno y al kirchnerismo como nos tienen acostumbrados? No, eso no te lo puedo decir porque en realidad no tengo certeza si realmente se están manejando bien las estadísticas o no. O sea, no te podría decir eso. Lo que sí te puedo decir es que teniendo, digamos, ciertos motores que son los que se expanden en la economía, en la inflación, que son los que apuntan directamente a la inflación, como son el aumento de las tarifas
o el aumento del dólar, eso impactaría de lleno en la inflación. Hemos visto que todas las monedas han devaluado en Latinoamérica. El real ha pasado la barrera de los 5 pesos y el Banco Central está gastando muchas reservas. Sí, exactamente, 5 reales por dólar. Ha pasado su barrera histórica psicológica, digamos, ¿no? Y en ese contexto, lo que acá se han gastado reservas para poder mantener el dólar en 63, 64 pesos. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que ¿tiene sentido se está lo que buscando, están haciendo? Y claramente, ¿Es lógico o es una medida demagógica para la tribuna? No. Realmente, si ellos dejaran flotar el valor del dólar, esto realmente produciría lo que ya hemos tenido en el 2019, en el 2018. Entonces, hoy no están dadas las condiciones para dejar flotar el dólar libremente. ¿A quién beneficia y a quién perjudica tener anclado ahí con alfileres el precio del dólar? Bueno, hasta ahora el dólar está resultando todavía ser competitivo. Obviamente que se va retrasando a medida que va avanzando la inflación, pero lógicamente que esta inflación que se va comiendo la rentabilidad del dólar afecta a los sectores exportadores y beneficia lógicamente al mercado interno, que de algún modo tienen más poder adquisitivo y se revalúa también su ¿Es verdad esto que dicen los exportadores, que ellos compran con $1.84 y les liquidan $1 de 40? Si uno lo ve, digamos, en términos de insumos, es cierto que los insumos del sector del campo se encuentran dolarizados, pero acá tampoco podemos saber en qué proporción se da eso. Digamos, es un argumento en donde en algunos casos se da, pero en otros casos no se da. Y acá tiene mucho que ver cuál es el dólar que se utiliza para toda la grilla de precios. Y hoy por hoy, con la cantidad de dólares que tenemos, no sabemos cuál es el dólar que realmente termina impactando en la estructura de precios total. Hay por sectores diferentes encuestas donde en realidad, por ejemplo, en el sector empresario, el sector privado, el sector industria y demás, se ha determinado que el dólar blue, por ejemplo, determina la grilla total de precios en un 40%. Y luego el resto de los dólares también van influyendo según el precio. Entonces, esto influye, pero no es un 100% verdad. Gisela, vamos a hacer una pequeña pausa, ¿eh? Ya volvemos, quédese con nosotros, que tras esta pausa vamos a ver cómo va a ser este 2020 post-coronavirus. Ya volvemos. Estamos de vuelta en Meridiano 64. Seguramente usted se va a estar preguntando qué va a pasar el día después de que se encuentre la vacuna contra el coronavirus y la humanidad normalice su situación. Esto lo vamos a charlar con Gisela Beritier, que vamos a aprovechar para felicitarla porque ha asumido la dirección de ICDA, de la Escuela de Negocios de la Universidad Católica. ¿La primera vez que está una mujer al frente? Sí, exactamente, así que me han honrado con la designación. Una mujer joven al frente, es todo un cambio en la forma de pensar, ¿no? No, un cambio de época, diría yo, ¿no? La verdad que creo que atentos, digamos, a todo este cambio de época que está pasando, pero bueno, no diría que solamente eso, digamos, creo que también son muchas cuestiones las que influyen y bueno, me han honrado con esta designación. Bueno, felicitaciones, Gisela. Bueno, muchas gracias. A ver, ¿qué va a pasar después de que podamos salir de esta situación a nivel país, a nivel Mercosur y a nivel mundial? Es complicada la pregunta y compleja de responder, pero disponemos de tiempo. Bueno, a ver, vamos por partes, digamos, ¿no? A nivel mundial se están planteando acciones coordinadas justamente recién ahora, ¿no? Porque hasta ahora se había venido manejando todo con mucha descoordinación. Pero se están planteando acciones justamente y creo que por un tiempo esto va a perdurar producto de que realmente el golpe para la economía de cerrar absolutamente todo, de aislarse, que es una cuestión de salud, esto va a impactar de lleno a todos los sectores económicos, ¿no? Hablamos del turismo, hablamos de las líneas aéreas, hablamos de los bares, restaurantes, consumo en general, ¿no? Ni hablar cómo va a terminar impactando esto en el resto en todo, la construcción, las industrias, ¿no? Esto realmente va a tener un efecto mundial muy, muy fuerte. ¿Puede haber un rebote muy fuerte también después? Siempre que hay una crisis muy fuerte, después viene un rebote muy fuerte también. Esto, digamos, son los ciclos económicos. Y probablemente eso pase por producto de que, vos fíjate que cuando hay estos descalabros financieros, como te decía, ningún gobierno plantea la premisa del equilibrio fiscal. De hecho, Estados Unidos, la Unión Europea, Brasil, están todos emitiendo paquetes multimillonarios para inyectar en la economía, estimularla.
Argentina lo está haciendo en el día de hoy, ¿no? Entonces, en definitiva, todo esto se está buscando que la recesión que se viene no sea tanta. Para lo que respecta a Argentina, Argentina si planteaba algún plan económico, eso hoy ya es papel mojado. La realidad es que hoy por hoy nada de lo que ya venía manejando con el Fondo Monetario Internacional o lo que venía prometiendo los acreedores realmente va a suceder. Realmente hoy no creo que se pueda llegar a una situación de equilibrio fiscal porque realmente el gobierno va a tener que salir a apoyar a todos los sectores económicos. Digamos, el equilibrio fiscal no se alcanzó nunca o uno en cierta manera lo presume. En realidad era lo que buscaba a Mauricio Macri, que llegó, digamos, cumplió la meta fiscal, no se llegó al 0%, se llegó a un 0,3% de déficit primario, pero en definitiva... Pero ese número del 0,3 ¿era verdad? Bueno, ¿O era un dibujo? En realidad no te lo puedo responder, digamos. Esto es lo que dicen las estadísticas oficiales y sobre las estadísticas oficiales nos basamos, digamos. Pero bueno, sí lo que te puedo decir es la recesión que eso acarrió, ¿no? En definitiva, el costo de llegar a un déficit cero llevó a una recesión y a una vulnerabilidad donde tuvimos el año pasado 25.000 empresas menos, tuvimos tasas de desempleo de 2 dígitos, la pobreza arriba del 30%. Y ahora estamos arriba del 40% en la pobreza. Y bueno, y en este contexto nos toca la pandemia del coronavirus por un lado, con la imposibilidad de generar divisas producto de que se está cayendo el mercado del petróleo y de las commodities también. Entonces, si pensábamos que Argentina este año, en el 2020, podía llegar a terminar con una recesión de un 1%, hoy se está estimando que esa recesión supere el 2%. Entonces, en definitiva, hoy implica un sector, por ejemplo, el gobierno hoy va a tener, que no tiene fuentes de financiamiento tampoco, seguramente va a tener que emitir muchísimo dinero para poder reactivar la economía. Y acá, si bien se estaba pidiendo algún esfuerzo para un sector en detrimento, digamos, o en realidad a favor de sectores que habían estado muy desfavorecidos en años anteriores, hoy también esa premisa tiene que ser analizada. De repente, si pensábamos cobrarle una retención a el sector del campo determinada y de repente el precio de los commodities empieza a caer, eso también merece ser analizado nuevamente porque en definitiva nos lleva a una situación en donde si se está cayendo un sector... Va a trabajar a pérdida quizás el que esté a una cierta cantidad de kilómetros del puerto, que no va a ser muy grande. Y bueno, estas son cosas que van a terminar pasando y bueno, y se van a tener que llevar a replantear. Y yo creo que ahí el consenso social que están planteando, en donde en definitiva era, bueno, tratar de ver cómo hacer para salir de la crisis que se había planteado que había empezado en el 2018 y en realidad asumió Alberto Fernández con esa crisis. No solo no pudimos salir, sino que además ya hasta me cambia el consenso en el cual nos vamos a tener que sentar a rediscutir cómo salimos de esta, ¿no? ¿Y sirve de algo esto que hacen, que dicen vamos a salir a controlar los precios del alcohol en gel, de los barbijos? ¿No es una cuestión de oferta y de demanda el precio de las cosas en la economía o aquí no funciona? Digamos, si hubiera una cuestión de oferta y demanda, en Argentina no habría inflación, porque los precios subirían cuando tienen que subir y bajarían cuando tienen que bajar. Y eso claramente no sucede. De todas maneras, sí creo que esto de decir que van a ser implacables con los precios y qué sé yo, de algún modo buscan generar alguna especie de temor para que no sea un viva la pepa y se aprovechen de esta situación. Gisela, te agradecemos por haber formado parte del espacio y bueno, te volvemos a felicitar. Cuando quieran. Quedan las puertas abiertas del programa. Muchas gracias a ustedes. Nosotros nos despedimos hasta la próxima semana. Siga compartiendo nuestra pantalla hasta entonces.